Hola niños y niñas de séptimo año básico, les habla su profesora de lenguaje Liliana Silva. Daremos comienzo a la semana número 13, que va desde el día 30 de junio al 3 de julio. El objetivo es utilizar estrategias de comprensión lectora para comprender un texto. Recuerda siempre descargar el material de apoyo que aparece en educasuyay.cl. Esta semana trabajaremos en nuestro texto del estudiante en las páginas 13, 14, 15 y 16. La actividad de esta sesión: deberán leer un mito, identificando el conflicto narrado, las motivaciones de los personajes. Además deberán analizar la figura de héroe y el camino que debe realizar este personaje para convertirse en tal. Antes deben desarrollar todas las actividades de vocabulario que permite ampliar el léxico para comprender mejor el relato. Cuando hablamos del léxico es lo mismo que vocabulario. Luego te invito a responder el siguiente link interactivo y revisar las páginas 13 y 14 de tu libro y luego responder. Este link vienen preguntas con alternativa y es un poco más interactivo porque les da la respuesta inmediatamente. En la página 13 van a encontrar una actividad de vocabulario en contexto. La tienen que leer detenidamente, que es un pequeño fragmento acerca de Heracles o Hércules y el león de Nemea, y luego responder las preguntas que se formulan allí. Después de eso, en su cuaderno deberán escribir 2 ideas que te sugieren estos términos: héroe, hazaña y admirar. Deben escribir 2 ideas para cada uno de ellos, o sea, 2 para héroe, 2 para hazaña y 2 para admirar. Aquí les dejo un pequeño ejemplo de lo que aparece en el link interactivo. Ya aparece una pregunta y las cuales vienen con 3 alternativas. Ustedes aprietan donde consideran la alternativa que puede ser la correcta y después aprietan en el botón que dice check it. Y ahí inmediatamente les dice si ustedes la tuvieron correcta o incorrecta y pasan a la pregunta que sigue, que en este caso siempre son 3 preguntas. Ahora daremos comienzo al proceso de la lectura. Antes de la lectura, deberán leer en las próximas 2 sesiones el siguiente relato de un joven griego de la antigüedad clásica que se transformó en el héroe de su pueblo. Van a reflexionar y van a utilizar sus conocimientos previos que tienen sobre estos temas. Recuerden que en la sesión número 11 trabajamos un poco el tema de lo que eran los mitos griegos y además el término héroe. Y deberán responder estas 2 preguntas en su cuaderno. ¿Qué crees que convierte a una persona en héroe o heroína en la actualidad? ¿Qué piensas que es un minotauro? Y lo responden siempre en su cuaderno. Deben escribir como título la sesión de la semana, que es semana número 13, y la fecha. Todo esto aparece claramente en la instrucción en la pauta de trabajo. Recuerden que se descarga también en educasuyay.cl. Aquí aparecen las páginas donde encontraremos la lectura, que se llama Teseo el vencedor del Minotauro. ¿Ya? Y ahí dice, dentro del libro, dice: lee con el propósito de conocer cómo un joven de la antigüedad clásica se transformó en el héroe de su pueblo. Y ahí aparecen una de las preguntas que yo les había mencionado al comienzo. Ya, leen el texto que aparece en la página 14, 15, 16. Ya, recuerden siempre también ir leyendo el vocabulario que aparece al costado. Preguntas o actividades durante la lectura. Deberán leer el primer apartado, que se titula El joven héroe, que aparece en las páginas 14 y 15. Luego de eso deberán redactar o escribir 5 aspectos o información relevante acerca de Teseo. Cuando hablamos de 5 aspectos o información relevante, son detalles importantes de este personaje que es Teseo, y lo escriben en 5 líneas. Después de eso, escoge una palabra para definir qué tipo de aventura vivirá Teseo. Cuando hablamos de definirlo, es escoger una palabra. A lo mejor puede ser una aventura de terror, una aventura en base al amor. Ustedes pueden escribir y definirlo solamente en una palabra y lo escriben en su cuaderno. Después dice responder a la pregunta que aparece en el margen del texto, que aparece en la página número 15.
la cual es esta. Página 15. ¿Por qué Egeo esperaría que a su hijo pudiera realizar esta prueba para reencontrarse con él? Y lo escriben. Esto aparece en la página número 15. En la página número 16 también aparece otra pregunta que también la van a responder, que es con qué finalidad se menciona estas hazañas de Teseo. Después van a continuar la lectura cuando dice aventuras en el viaje a Atenas. Y cuando la finalices, completa este esquema de estrategia de lectura, que ya conoces con las motivaciones de Teseo para enfrentar los desafíos que vive camino a Atenas. Entonces ustedes escriben en este pequeño cuadrito, ustedes pueden realizar unas divisiones, hacerlo más ordenado en su cuaderno y escriben el título Teseo, la alternativa, la letra en la que van a trabajar y escriben sus intenciones son, las detallan, qué acciones realiza y cuáles son las consecuencias. Recordemos que las consecuencias vienen de las acciones. Y para terminar este proceso, te invito a redactar 2 ideas de cada apartado que resumen lo más importante o relevante de cada uno. El joven héroe, y tú escribes 2 ideas. Aventuras en el viaje de Atenas, y escribes 2 ideas que tú consideres importantes que aparecieron en lo leído. Recuerda leer todas las instrucciones de tu pauta y hacer cada una de las cosas que ahí se te dice. Cuidar tu letra y ortografía. No es solamente responder, sino que es responder de manera clara y que se entienda, que lo puedas leer tú y lo pueda leer otra persona. Y 3, si tienen dudas, escribir a mi correo l.silva@colegiosuyay.cl, además de enviar el material de la semana a tu profesora jefe. Desde ya espero que cada uno se encuentre muy bien.